Hace 10 años tuvimos que poner el énfasis de nuestro trabajo en los derechos civiles y políticos a partir de la toma de los paramilitares en la región del Magdalena Medio y Barranca Bermeja. Y eso nos hizo que la vida diera un vuelco muy grande, y es que ser defensor de derechos humanos es muy difícil, pero ser defensor de los derechos civiles y políticos se vuelve mucho más difícil. Eso nos ha llevado a que nuestro trabajo sea perseguido, amenazado, que nuestro trabajo sea estigmatizado y que hayamos puesto costos muy altos, como es la pérdida de muchas vidas. La Organización Femenina Popular ha recibido del 98 al 2010 140 hechos de agresión que va desde la amenaza, el asesinato, la desaparición, el desplazamiento, el destierro, los atentados, las desapariciones de sedes, en donde ha sido una cosa sistemática. Nosotros hemos tenido claro que nuestro trabajo afecta unos intereses, los intereses de los poderosos, pero que se concreta a través de un actor armado como el paramilitarismo, que para nosotras siempre hemos dicho, el paramilitarismo es una estrategia de guerra de Estado. Por lo tanto, responsabilizamos al Estado de lo que hemos vivido, de lo que hemos tenido que afrontar y lo que seguimos viviendo. En el 91, nosotras nos desaparecieron una sede, una casa de la mujer, donde funcionaba programas para desplazados, programa para niños, comedores populares, capacitación de las mujeres, pero también donde nos reuníamos y nos encontramos las mujeres para tejer la vida, para seguir construyendo la esperanza. A las 6 de la mañana llegaron unos vecinos a mi casa a decirme que la sede la habían acabado. Es algo que no se ha podido superar, porque era un impacto tan grande que era borrar la identidad. Era como decirnos, no queremos que existan, queremos que desaparezcan. Yo viví una época en los 80 muy difícil para el pueblo barranqueño. Barranca Bermeja vive una situación de contrastes, una resistencia de la sociedad civil, de las organizaciones sociales allí por los derechos humanos, por la paz, y una represión muy grande, muy fuerte por parte del Estado colombiano a través de sus diferentes expresiones represivas y coactivas. Barranca era el centro, la capital de una región del Magdalena Medio, y Barranca se constituyó en el centro de la solidaridad del Magdalena Medio. Entonces todos los éxodos campesinos llegaban a Barranca a sabiendas de que las organizaciones sociales allí los iban a recibir y los iban a atender y se iban a solidarizar con su causa. Esa es Barranca Bermeja. Entonces, en un entorno así, es muy difícil de que uno pase desapercibido o indiferente. Allí uno tiene que optar por los derechos humanos y por el respeto de la legalidad, que es lo que nosotros prácticamente hacemos. Yo tuve que salir de Barranca intempestivamente a raíz de un atentado personal donde mataron a la secretaria nuestra por matarme a mí. Después de ese atentado, al siguiente día hubo un consejo de seguridad en Barranca y al tercer día tuve que salir huyendo. Yo entiendo el dolor de los desplazados porque yo lo viví y lo sentí. Por eso creo que el desplazamiento forzado es una de las violaciones de derechos humanos más graves, porque es una multiplicidad de violaciones en esa violación que se llama desplazamiento forzado. Cuando me hicieron el atentado ya habían matado 6 compañeros del Comité de Derechos Humanos. Entonces
llegar aquí, irme del país o renunciar a continuar, no, lo contrario. Eso afirmó más mi convicción de que tenía que seguir, que era una lucha justa y que mucha gente dependía también de que nosotros siguiéramos liderando esta lucha por los derechos humanos. Mi desplazamiento surge de Cartagena por parte de los grupos paramilitares. He sido víctima de hostigamientos, persecuciones. A mis hijas le han hecho seguimientos, llamadas por medio de vía telefónica o por panfletos. Entonces vengo para Bogotá, empiezo a ejercer muy activamente los derechos humanos de las mujeres en situación de desplazamiento, porque en el 2008 la Corte emite un auto que es el 092 y el 237, porque en este auto la Corte reconoce o ratifica el impacto desproporcionado que vivimos las mujeres en situación de desplazamiento. Esa promoción y exigibilidad de nuestros derechos abanderados, por decirlo así, porque nosotros empezamos a abanderar las órdenes de la Corte en el marco de este auto, nos vuelve visibles y parece que eso no le gusta a los grupos paramilitares, que son prácticamente los que han venido amenazándonos. 2 mujeres les asesinaron sus hijos, a otras mujeres fueron víctimas de violencia sexual y también de algunas amenazas de tipo sexual. Han habido desplazamientos intraurbanos. También nosotras hemos sido pues víctimas de mucha estigmatización, sobre todo por parte también de algunos funcionarios de algunas instituciones, como es el caso de Acción Social, porque pues ellas no valoran el trabajo que venimos haciendo, que nosotras simplemente venimos siendo propositivas en la construcción de la política pública. En los panfletos incluso que nos envían, el mensaje es que estamos desestabilizando a la población desplazada, porque nada de lo que el gobierno nos ofrece nos gusta, y esa estigmatización ha afectado de manera pues muy fuerte el trabajo que venimos haciendo nosotras. AFRUDES surge en 1999 y surge precisamente a partir de la problemática del desplazamiento, cuando se da toda la ola de violencia en el Pacífico. Empiezan a desplazar las comunidades afrocolombianas, precisamente por los intereses económicos que hay en nuestros territorios. Empiezan a salir las comunidades a diferentes regiones del país. Eso hizo que algunos líderes que fuimos desplazados también de varias regiones llegáramos a Bogotá y pensáramos en la situación, y ahí decidimos conformar la organización para reivindicar nuestros derechos como comunidades afrocolombianas. Entonces, por eso surge AFRODES. Hace varios años venimos con una situación grave de amenazas, hasta el punto que han habido líderes que en este momento están asilados políticos en otros países porque no hubo el apoyo, no hubo la protección del gobierno, y otros líderes y lideresas que han sido asesinados en diferentes regiones del país precisamente por el trabajo de liderazgo en la defensa de derechos humanos que vimos haciendo frente a las comunidades afrocolombianas en situación de desplazamiento. Los casos que me han ocurrido pues han sido casos que ha vivido muchos colombianos. Yo diría, en primer lugar, después de la Mega de Resistencia en el 2008, fue el asesinato de mi esposo en diciembre 16 del 2008. Luego, en mayo del 2009, el atentado contra mi hija de 12 años en ese momento.
Luego la persecución permanente que yo diría que hasta ahora no ha cesado porque llevo 2 años después de la muerte de mi esposo y la persecución ha continuado. Anteriormente estuve pues acompañando muy de cerca o muy pendiente el proceso judicial de lo que fue mi esposo a raíz del asesinato que hicieron los militares, y cómo en ese proceso de los 2 años la fuerza pública trató de reducir este crimen de lesa humanidad o crimen en persona protegida a un crimen culposo. Quería reducirlo diciendo que había sido un error inducido, y un error inducido por mí misma, ¿no? Pruebas que ellos trataron de poner en todas las audiencias, y que fue un proceso bastante difícil porque quisieron pues reducir este caso. Sin embargo, yo diría que el año anterior el fallo que dio la juez, condenaron a los 6 militares, absolvieron 1. Posteriormente, pues como le digo, las amenazas que han venido vía celular, las que más se intensificaron fueron en el mes de diciembre del año anterior, la última el 31 de diciembre, donde me amenazan pues de manera directa, junto con otros compañeros de otras organizaciones sociales en el Valle del Cauca. También los cargos que tengo en Fiscalía, donde tengo 3 procesos judiciales, 2 en Bogotá, 2 en Popayán, procesos que yo diría que hacen parte de la persecución política que inició desde hace 2 años, y que de hecho pues precisamente hace 2 días llegó otra amenaza junto con diferentes dirigentes de los sectores sociales en el departamento del Cauca, especialmente de la zona de Cajimbío, donde me incluyen a mí como parte de la amenaza de que nos van a asesinar, y son pues grupos emergentes de los paramilitares. Entonces creo que un defensor de derechos humanos o una defensora de derechos humanos en Colombia significa defender la vida, pero también a veces buscar la muerte por exigir este tipo de procesos que hemos ido trabajando al interior de nuestras comunidades. Almusí desde el año 99 ha sido víctima de toda clase de atropellos, de atrocidades con las lideresas dentro de nuestro país, sin que hasta el momento hayamos visto fruto alguno de investigaciones. Almusí en el año 2000 tuvo que salir la primera presidenta exiliada. En el año 2003 salió todo el Ejecutivo Nacional por amenazas contra la vida, no solamente ya de la lideresa, sino contra la vida de sus familias, de sus hijos, de su esposo, de sus hermanos. Y en el año 99 teníamos 100.000 mujeres afiliadas, toda una red y toda una plataforma de derechos humanos, una plataforma de organizaciones que en este país es muy difícil construir. Pero a raíz de todas esas amenazas, en este momento hemos mermado más del 50% de las lideresas de nuestra organización. Las últimas amenazas las recibimos en agosto del año pasado contra nuevamente toda la directiva de Almusic. Hemos denunciado, ya que desde el año 2001 tenemos medidas cautelares, pero esto no ha hecho que el Estado responda.